Ya está conectada esta madre y ya lo puedo seguir. Mona Lisa llamando. No me conteste ahí. No, es que yo le cambié la conexión a la entrada. Edsel, el aparatito este mamón que es Winchester. Hola, Mona Lisa. Dear viewers. Ok. ¿Ya? Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente incomprensible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa. Señor Saldaña, ¿cómo está el día de hoy? Hola, ¿cómo te va, mi querida Mona Lisa? ¿Qué hay de bueno? Buenos días. ¿Qué cuentas de bueno? Pues aquí en Semana Abriendo todos los Santa, micrófonos del mundo. Estamos al aire, como dicen en banderilla. Todo normal. Con el saludo afectuoso a todos nuestros queridos amigos, que pasa rápidamente de 14 a 15 y de 15 a 16. Acá tenemos 44 en televisión. ¿Cómo se dice ese dicho que dicen en banderilla y en Chaltepec? Que dice de grano en grano. Así es, en radio ya tenemos 124. Fíjate, qué bueno, qué interesante. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí en esta semana de reflexión muchas cosas. Le veo muy bien, en la televisión. Ah, qué bueno. Ah, por cierto, dame mi verso de Iztapalapa. Estaba yo viendo ayer lo de Iztapalapa. Caray, pensar que uno... No, está en el librito que se llama Léxico, creo en ti. Porque hice un libro hace tiempo que se llamaba Léxico, creo en ti. Entonces ayer estaba viendo la personalidad del Cristo de Iztapalapa, con sus chinos envueltos así. En la época de mi mamá se llamaban los caireles. ¿Has oído la palabra caireles? No te oigo. Sí, lo sé. Pues respóndeme. ¿Qué decías? Es que ando aquí peleándome, ya sabes. También. Canto todo. Ese es el lío. Bueno, pues entonces se llamaban caireles. Y los caireles eran como rulos, como rizos, como tubos de cabello ensortijado, bastante cursi en una mujer. Imagínate tú en Cristo. Bueno, entonces Cristo tenía caireles. Cerco de cabellera postiza que imita al pelo natural y lo suple. Guarnición que queda colgando en los extremos de ropas. Entre peluqueros, hebras de seda a las que han afianzado el pelo, con que forman después la cabellera, cosiéndola a la red. Esos, pues sí, el Cristo de ayer, gracias. El Cristo de ayer tenía una especie de caireles y va a cargar una cruz de 80 kilos. Y las cámaras, sin escatimar esfuerzos, cámaras y micrófonos, estuvieron en 2 lugares. Esos 2 lugares los quiero examinar. Adelante, mi querida Mona Lisa, antes de que hablemos de la TV y lo trascendente, México. Los caireles me los hacía mi mamá, me acuerdo cuando era chiquita. Obvio. Son como cuelga el pelo, pero en rollitos
entonces muchos rollitos colgando y pues sí, era muy molesto, a mí no me gustaba. Sí, va. Sí, pero pues un tanto ridículo siempre me parecieron, pero ya ve que las mamás ya no hayan que ponerle a uno cuando es chiquita, pero pues el Cristo con caireles sí está curioso. La mamá televisión le puso caireles. Qué barbaridad. Bueno, a ver, cuéntame a quién nos vamos a agradecer ahora. Ay, sí, bueno, pues es un saludo muy cordial en esta semana de reflexión, descanso, al público de nuevarepublica.org en radio y televisión, a notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolitico.com, a Telenoticias MX 2012, el canal de YouTube donde diario encuentran el video del señor Saldaña, a La Poca Madre de los Poderosos, a también La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jóvenesconnorona.org, La Revoltosa DF Blogspot y hasta Chiapas. Un saludo muy cordial a Grupo Notimedia y sus 23 estaciones con su página correcturaciudadana.com. Un saludo hasta Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, hasta Táchira en el 92.5 FM en Santa Teresa y a Radio Daniel Biglietti. En Uruguay, en Montevideo, el 105.3 FM del Carmen, Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas, a Nueva Helvecia Colonia, Radio SFM. En Ecuador, con mucho cariño también, un saludo a Radio Superca, el Carrusel, La Prensa y el Telégrafo, y a Tegucigalpa, Honduras, Radio Hualcho en el 1015 AM, hasta Palma de Mallorca en España, Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Recuerden que pueden mandar sus mensajes, sus opiniones al buzón de voz, solo marquen el 55 41 64 9767 desde cualquier teléfono. Si están fuera de la Ciudad de México, anteponen el 01, o sea 55 41 64 9767, y sus mensajes en Twitter @Saldana Jorge o @Nueva República o en el chat. Señor Saldaña, pues estamos listos para escuchar los comentarios de hoy. Pues dos acontecimientos de la televisión, y ayer vi y ¿cómo le voy a decir? Voy a tener sí una cierta necesidad de comentar ambos. Uno fue la transmisión del partido de fútbol y más que todo la reacción del público, los conflictos de los comentaristas, y por otra parte la decepción de un público que no se refleja el espíritu triunfador que se tiene en México, el espíritu de conquista, los retos y los logros de la política, las excelsitudes de la vida deportiva, léase negocios deportivos, no se reflejan en la realidad. Y como no se puede trucar, no se puede hacer trinquete en el campo, hipotéticamente, porque caras vemos y corazones no sabemos. Como no se puede, el pueblo siente una terrible decepción. Por una parte, es la cara de lejanía triste de la Semana Santa de Iztapalapa. Son dos hechos que reflejan en unas cuantas horas de ayer, por ejemplo, una especie de violación que se hace a una ciudadanía, a un pueblo, a una nación. Voy a decir por qué lo pienso así. A ver, sí. El fútbol era considerado, desde los años que yo me acuerdo, 1952-53, era considerado como un sustituto de la vida política. Era, como alguna vez lo he comentado aquí, la posibilidad de fugar inquietudes, de ubicarse en criterios diferentes, de discutir, de hacer diálogo y hacer debate, porque yo le iba al Guadalajara, y los que eran
y eran popis, o sea, eran gente de razón, blancos, de ojo claro, sabían dónde estaban las lomas de Chapultepec en México, en fin, los que estaban le iban al América. Era la lucha de dos clases sociales que eran finalmente opuestas y que canalizaban toda su furia política en dos partidos, el Guadalajara y el América. Grosso, no sé, podría haber otros ahí, pero las mismas para que no SIC. Esto quiere decir, esta frase la pronunció el secretario de Economía o de Hacienda de Luis Echeverría, y la pronunció y la dijo a mí, porque igual que antes, lo digo ahora, el fútbol no puede ser utilizado como un distractor de la vida política para tapar deficiencias en otro ángulo. No me importa que en otros países pueda suceder lo mismo. Como no tenemos el don de la ubicuidad, nosotros no vivimos en Barcelona, vivimos here, aquí. Ese es el fútbol. Y claro, cuando el fútbol falla, cuando las expectativas que nos hacen magnificar los triunfos de la selección, cuando el Chicharito, ese Juan Diego que descubre y que es el santo que se habla de tú con los dioses, con el dios gol, el Chicharito que sabe cómo entrar, conquistar, violar las partes íntimas de un enemigo, falla el país, falla el gran sombrero enorme, empleado de la Secretaría del Sedesol o de la madre, lo que sea, y que se puso su sombrero y que se pintó las mejillas con los colores de la selección. ¡Achi! Y esos colores de la selección fallaron. Por cierto que se notó en el público, esto es una pequeña gotita de mala leche, se notó que cuando tocaron el himno norteamericano, todo el mundo estaba muy serio y muy compenetrado. Y todos se pusieron firmes, hijo. Se pusieron más serios, te lo juro, que había en el ambiente una ola de seriedad y de solemnidad, como en el bohemio se escuchaba por el estadio una ola de respeto, y sumisión, una ola de respeto y sumisión. Hay que decirlo. Se notó que por todo México, cuando sonó el himno americano, joder, como que cala. No sé cómo expresarlo en palabras así, ni poéticas ni nada, pero se sintió el impacto de la solemnidad. Se ve imponente. Sí. Y ya los comentarios. Y ya cuando fue el himno mexicano y era un poco chacoteador, se notó. Quizás sea una exageración de mala leche de mi parte, pero en fin. Ya hablando estrictamente en serio, cuando la selección falla, renace la frustración en el panorama nacional. Son las cosas que verdadera y auténticamente no exaltan, no engrandecen, no corresponden a lo dicho, mucho menos a lo hecho. No corresponden evidentemente a las expectativas de un pueblo anhelante de triunfos, a un pueblo que desea a toda costa ser grande, ser noble, ser digno. El pueblo no sabe por qué. La ciudadanía, los millares que están haciendo la ola y que gritan ¡ole! Cuando uno de los ratoncitos verdes da un pase bien, todo el público quiere ser el burlador, ser inteligente, ser fuerte.
y entonces grita ole. Victorias pírricas, es decir, minucias que a la postre no sirven para que el marcador pueda verdaderamente sobreponerse. México le da todo al fútbol, tienen todo. Lo que pasa que por ejemplo yo me acuerdo cuando un día, no me acuerdo más que de este hecho, de haber pasado por el viaducto aquí, cerca, o periférico, viaducto, o no había segundos pisos, y haber visto a 10 o 12 amas de casa salir de un barrio con unas cacerolas, tocando con la cuchara fuerte, muy fuerte, haciendo un escándalo de órdago, porque México le había ganado al Salvador. Pero ¿qué cosa es El Salvador? Pues El Salvador, no por menospreciar ni mucho menos, El Salvador es como Tlaxcala. Dime cuántos habitantes hay en El Salvador. Seguramente que no hay ni 5 millones o 10 millones. ¿Cuántos hay? Es la 10ª parte de los habitantes de México, y de ahí nos habíamos enfrentado y había quedado por el tradicional 1-0, cosas así. Entonces 6.289.000. ¿Repite? 6.289.000 habitantes. Veracruz, como Veracruz, un poquito menos que Veracruz, pero de todas maneras no es menosprecio, es simplemente que donde hay 100 millones y una economía poderosa, potente, y una democracia e instituciones de carácter deportivo, fuera esperable, y con todo lo que le damos, hay me parece que 18 partidos de televisión por semana generados en México, y la sub-20, sub-18, sub-17, subdesarrollo, finalmente. Entonces, vaya pues este reproche a todos aquellos que, haciendo del deporte futbolístico un negocio, se llevan entre las patas a todo un pueblo y sus esperanzas. Me recuerda esta reflexión que acaba de hacer un comentario que leí en un libro de Monsiváis. Decía que el mexicano ya no se enorgullece de su país, que solamente se siente mexicano y grita ¡Viva México, cabrones! Y todo eso así, ese nacionalismo exacerbado cuando gana el Tri, porque ya el himno nacional, tantas cosas que han pasado en el país hacen que la gente no se sienta orgullosa de ser mexicano, ¿no? Y parece que ya se cifra todo en el fútbol, y si pierden el fútbol no valemos nada. Claro, porque es decir, nos han sustituido nuestros valores. Así es. Uno de los valores fundamentales era nuestro querer a México, nuestro amor por lo nuestro. Y si nos han quitado lo vibrante de nuestra música, lo sabroso de nuestra comida, la riqueza inconmensurable de nuestra expresión. Es decir, ustedes no les tocó, y lo siento mucho, pero hablar con un campesino en mi época de juventud era una verdadera y auténtica delicia. Era extraordinariamente bello escuchar hablar, perdón que lo diga, mi madre era una platicadora natural obsesiva. Platicadora natural obsesiva. ¿De dónde habrá salido? ¿De dónde? De casa. Hijo de Pintito. Sí, pero les voy a preguntar, les voy a decir para que mi vanidad esté fundamentada. Existía en Veracruz, y acaba de morir hace unos 2 años, un antropólogo muy reconocido, Roberto Williams. Aunque tenía nombre inglés, él era veracruzano, jalapeño. Entonces, yo mucho tiempo viví fuera de mi casa, y Roberto alguna vez me pidió permiso para ir a grabar las conversaciones de Lolita.
que ahí las tenía. Y narraba cuando se le aparecía Santana, y narraba cuando el temblor y el obispo Guizar, pero eran narraciones exhaustivas, con pelos y señales, y te decía, y miraba uno para el trueno del norte, y veía los nubarrones cargados y todo. Haga usted de cuenta Pedro Páramo, haga de cuenta eso, pero de veras. Es decir, la narración de la gente de pueblo era bellísima. Todo eso se ha perdido en aras de un modernismo que ha hecho del mexicano ya ni siquiera un gringo de segunda, sino un humano de segunda. Bueno, yo lo que observo, señor Saldaña, es que ya no saben ni saludar. ¿Se acuerda cuando en la primaria nos formaban a cantar el himno? Claro. Pones la mano sobre el pecho de manera horizontal, ¿no? Pues ya no saben cuando andan en otros países y tocan el himno de sus países, pues bueno, los americanos tienen una forma de saludar y todo, pues ya los de nosotros ni se acuerdan. No se acuerdan. Estaba yo leyendo y ayer lo comenté, sí lo comentamos ayer, grabamos el programa Sopa de Letras para Radio Televisión de Veracruz, y entonces comentábamos acerca del uso de las palabras y del el conveniente manejo del idioma para intercomunicarnos, para decirnos lo que pensamos. Bueno, parece una tontería y no lo es, ¿eh? No lo es. Entonces, estaba diciendo, cada quien tiene como misión, como tarea, apuntar las cosas que va oyendo de los 6 o 7 comensales o compañeros de programa Sopa de Letra, y apuntamos lo que nos parece interesante a comentar o digno de comentarse. Entonces, lo que yo dije ayer, estaba el locutor, hace como 5 o 6 días hubo un ventarrón aquí en llegó y tiró muchos árboles, y el locutor no encontró otra manera más que la siguiente para decir que el viento había derribado muchos árboles. Hoy no se necesita ser un catedrático ni ser la doctora Chaya Michan no es necesario ser doctora honoris causa por Veracruz para decir se cayeron muchos árboles. No, se cayeron, ya ni modo, hay que hacer leña, porque aquí sí hay que hacer leña del árbol caído, obvio. O sí, el viento derribó muchos árboles, ¿cómo lo diría usted? El pinchurriento locutor, va usted a ver cómo dijo en Radio Fámula, los vientos trajeron al suelo muchos árboles. Es inglés eso, ¿verdad? Put down, ¿eh? Pues no sé la verdad. Digo, debe hacer un giro en inglés, pero los vientos trajeron al suelo. Qué poca, qué idiota, qué imbecilidad. Es decir, me siento ofendido cuando hay cosas que suceden así y que no haya ninguna institución que te pueda decir no la friegues. Están destrozando las cosas de nuestro país. Estaba yo hablando pues del fracaso, y así por asociación llegó la imposibilidad de comunicarnos convenientemente. Pero volviendo al fracaso o no triunfo, un no triunfo es un fracaso, y la angustia del perro Bermúdez y la angustia del otro para decir muy difícil la calificación. Ya el hecho de utilizar el verbo que más bien tiene aplicación en el inglés de calificar o no calificar. No califican para ir a la selección o para ir al fútbol, lo cual significa una verdadera tragedia para las instituciones que tienen la concesión de explotar y sacar raja mercantil, comercial y económica de las cosas del pueblo. No digo que no las estoy criticando, pero finalmente todo eso de la reforma de las comunicaciones, que de todo han hablado, menos de la esencia y de los valores que estos implementos
radio para poner melodías extranjeras como las estaciones de aquí todo el día. La opinión, pues claro que no de su agrado. Eso es por lo que corresponde al fútbol. Voy a hacer otra en la que en alguna forma indirecta que estuve del canal el señor ingeniero Roberto Kenny. Don Roberto era una muy buena persona con una gran fantasía, pero yo tenía mucha manera y mucho gusto en poderle sugerir cosas que él tomaba o no, a su manera o no. Entonces yo le decía, hay dos espectáculos muy notables en México que debemos hacerlos, y juro que tenía yo buenas intenciones. Por ejemplo, de Veracruz, parece que el de Mazatlán, y total comenzamos a hacer el de Mazatlán, que era su tierra, Escuinapa, Sinaloa, y entonces fuimos al carnaval. Entonces era la idea traer con la televisión, y me acuerdo que Emilio no estaba tan bien dispuesto para que se entraran esas festivales a la televisión. Eran un poco corrientes, era un poco ver gente no bella, en fin, es decir, el público, porque las muchachas evidentemente pues ahí se clavaban las cámaras. Luego hicimos el carnaval de Veracruz, cuando el carnaval no era estrictamente tan mercantil, sino que todavía las bastoneras del 14, estaba las grandes conjuntos tropicales, en realidad tropicales, no falsamente tropicales como los de Miami, que es una mezcla terrible de hipotética música, pero que no sigue los parámetros de lo tropical totalmente. Bueno, hicimos los carnavales y también la Semana Santa. Y la Semana Santa, me parece, no sé por qué había un conflicto, o lo hubo, entre la Semana Santa de Iztapalapa. Me parece que se la dieron a Raúl Velasco para que tuviese toda la... Fuera un espectáculo. Fuera, sí, todas las características de la farándula. Entonces, después yo salí de Telesistema y me fui al 13, y entonces yo hice la de la Candelaria de los Patos, que está por Miguel Ángel de Quevedo a la derecha, que era un pueblito, y hacían su Semana Santa, y estaban, yo me acuerdo que medios peleados, Iztapalapa y la Candelaria de los Patos, porque son vecinos y no se llevan, o no se llevaban. Ajá. Entonces me acuerdo que hacíamos la Semana Santa con un sentido social que obviamente no se daban cuenta, pero que si yo hubiera sido director y me doy cuenta, no pasa ni a madre, porque era muy agresivo. Por ejemplo, Cristo en motocicleta, nada de burros entrando a Jerusalén, en vez de palmas, una guitarra. Cristo cantante de canciones de protesta. La Magdalena, una prostituta verdadera. La cruz, una cruz de burocracia. Coño, me acuerdo cuando hicimos la cruz pegada de puro oficio, de la mugre de la burocracia que teníamos, perdón, y que continúa. ¿Se imaginan el símbolo de una papeles de burocracia y de hojas y de multa y todo, y que la cámara fuese describiendo esa cruz? Es la cruz y el calvario para todos los mexicanos, la burocracia corrupta, inútil, prepotente y asquerosa que tenemos aún. Los estos que sicarios, pues eran sicarios, ¿no? ¿Cómo que eran los sicarios? Los sicarios en la época de Cristo, me parece que eran los
los guardianes ahí que apresaron a Cristo eran de la secreta, tenían del servicio secreto, tenían su traje cruzado hasta acá, un sombrero de fieltro, lentes negros, y a Cristo a puro fregadazo que tenía que decir, no, oye, hermano, si estamos filmando, no le pegues de cachetadas, en serio. Y le daban de fregadazos a Cristo, que sacaba su guitarra y le cantaba Vamos a desalambrar, o o canciones de esas de protesta. Qué lindo. A la María Magdalena. Esa era nuestra Semana Santa. Y claro, pues obviamente, pues nosotros nos divertíamos. Era un divertimento sano pero profundo. Claro, con crítica social. Claro. En una de esas, se me ocurrió a mí, estaba en construcción por don Manuel Suárez el gran centro ese que se llama el World Trade Center, que tenía años y años siendo un escombro monstruoso de vigas, cemento, piedra, polvo, monstruosidad, muros y más cemento y montones enormes de piedra y varilla y la madre. Era un caos de construcción no terminada. Y dije, este panorama tan terriblemente infernal sin fuego, ¿verdad? Pero todo eso ahora donde está esa cosa de la iglesia de Siqueiros, o no me acuerdo cómo se llama, anfiteatro Siqueiros, el Poliforum y la torre aquella que no había torre, había un montón. Haga usted de cuenta, las torres de Nueva York caídas, y estas porque se estaban construyendo, pero mucho tiempo don Manuel no tenía dinero, quiero suponer, y entonces estuvo abandonado. Pedí permiso y ahí hicimos nuestra Semana Santa con la Candelaria de los Patos. Iban y tocaban y todo. Y lo hicimos a la hora real, a las 3 de la tarde. Y me acuerdo que había un señor que tocaba una chirimía, que es el sonido más triste que una plañidera. Haga usted de cuenta una mujer llorando por la pérdida de su hijo. Y ese era un tubo largo con una especie de cuernito en la punta, que no hay que soplarle, hay que jalarle. Y me estuvo explicando el señor cómo no se expiraba sino se inspiraba. Es decir, creo que dice, ¿verdad? Hacia expirar. Entonces, hacia afuera es expirar. Y para adentro inspirar. Inspirar, ¿no? Bueno, pues total que había que jalarle en vez de soplarle. Y se oye un sonido terrible y con una tristeza. Y estábamos en eso y un tamborcito tran, y el chillido aquel. Y a las 3 de la tarde que se avienta un ventarrón y oscuridad y unos goterones y un negro y el Cristo ahí. Fue en la mañana, de veras que sentimos feo. Eso debe estar grabado, porque hubo una tempestad y empezó a oscurecer el clima, no que se haya hecho noche, pero a oscurecerse sí, y a dar unos goterones enormes ahí sobre el cemento y el polvo, que nos espantamos y decir, caray, y toda nuestra sonrisa se convirtió en un, pues órale, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Ahí está el compadre Emilio La Rosa, que se debe acordar. Oiga, señor Saldaña, fíjese que yo ya van varias veces que en Viernes Santo, como a las 3 de la tarde, que se nubla, que sí, llueve, sí. ¿Verdad? Sí, quizás sea una aprensión que tenga uno, ¿verdad? Pero de todas maneras eso sucedió. Después nos fuimos a las ruinas de Juzlahuaca. Cervantes Delgado, querido y queridísimo amigo Antonio Frausto, me pusieron en suerte para que nos invitara un camión y que pagó el gobierno de Guerrero, y nos fuimos a Juzlahuaca, que está por ahí por Chimpancingo, no me acuerdo dónde, Iguala, Guerrero, por ahí, no sé por dónde queda Juzlahuaca. Por cierto que ahora se ha oído mencionar por mortandad, muertos o asesinatos, me acuerdo. Juzlahuaca es algo verdaderamente bellísimo.
son unas cuevas paralelas, similares o mejores que las de Cacahuamilpa, pero que Cervantes Delgado iluminó. Entonces la belleza de eso es inenarrable. Entonces ahí adentro llevábamos nuestros aparatos y ahí filmamos nuestra Semana Santa. Se ve apantallante, terrible. Hay las mejores y más bellas catedrales del mundo, las tenemos en esas filmaciones de la Semana Santa y las ruinas de otro sentido. Tenía otro sentido la Semana Santa. En la actualidad, cuando ya Raúl Velasco tomó todo el asunto, se convirtió en un espectáculo teatral no circense, pero sí teatral de pantomima para la televisión. Y los valores de la televisión están implícitos en el ánimo de Iztapalapa Semana Santa, con la anuencia evidentemente del fanatismo que arroja eso, que ni un ápice crece la fe en Cristo, ni mucho menos. No se trata de eso, se trata de hacer un espectáculo que divierta, para llenarse la boca diciendo 3 millones de gentes fueron a ver a Cristo. No, fueron a ver a la Virgen, para ver en la TV, porque es un espectáculo filmable, porque el Cristo va a hacer telenovelas, porque engañaron a María Magdalena para que venga a ser estrella, vedette o artista, y que vaya al Departamento de Nuevos Valores para ver si entra a la ANDA, a la Asociación Nacional de Actores, porque Cristo hizo ejercicio para que estuviera marcado no por la figura de Cristo, o quizá marcado en el estómago y tuviese las señas de que ha hecho ejercicio y que durante 3 meses no toma una copa de alcohol y que está haciendo pesas para tener la figura que conviene a la televisión que tenga Cristo. Ante la paciencia del señor sacerdote, que nunca ha dicho una sola palabra en contra de la fanatización, en contra del, ¿qué diríamos?, esa profanación que se hace sistemáticamente en aras del dinero de las cosas de Cristo, de Dios. No soy evangélico, no soy cristiano de los de una secta, ¿no? Pero entonces el hecho de que lo transmita en la televisión y de que se graba y corre videotape y Cristo entra con los sicarios, de veras, ¿cuáles son los sicarios de Cristo? Y que entre todo ahí, y de que exista lo de las 3 cruces y las 7 palabras y todo eso, no obedece a ningún sentimiento religioso, ni mucho menos. Eso es en los pueblos, eso en Banderilla, eso es allá en Chaltepec. Aquí lo que hay es una filmación televisiva, y esa filmación televisiva no tiene nada que ver. En aquella época yo hice mi cuento verso, les suplico a ustedes, sean tan gentiles en ponerle un poquito de atención, pero más que de atención, de buena voluntad, para que se entienda, para que yo pueda explicarme lo que es Iztapalapa. Entonces haga usted de cuenta que estamos en Iztapalapa el jueves o viernes santo, y que ya hay filo de las 3 de la tarde, y entonces dice como que hasta el aire duele en Iztapalapa. Se oye el llanto de un niño hambriento, pero qué fuerte llora ese niño, parece un volcán. Y hay un montonal, parece que hay incienso, cohetes, campanadas, todo es un desmadre.
todo resquebrajado en esa polvareda, me dice, es hora de llorar, y hay que llorar y arrepentirse. Lo dijo el locutor y el padre. Iztapalapa está situada al sur de todos los dolores, a un lado, pero en medio de todas las ignominias. Y para decirlo claro, es el corazón de un montón de cosas que agonizan. María Madre es empleada del Seguro Social, Cleofas es secretaria del ayuntamiento, Magdalena es empleada del salón de belleza, Cristo es un deportista y no. Judas Iscariote es chofer. Todo un folclor de moles, de buñuelos, caldos, condimentos, todo, junto con las máscaras del superbarrio. Una lágrima sola que proviene de un arroyo interior, El Cerro de la Estrella es nuestro Gólgota del DF, monumento de cáscaras de olvido, barro, cieno y perros filosóficos y criminales. Todo eso había por fuera, pero por dentro la cosa estaba peor. Por ahí pasó Jesús. Dios, no creo. ¿Quién sabe? En la Semana Santa de Iztapalapa se da cita todo el cansancio de la ciudad, todo el polvo del Valle del Anáhuac. 18 millones de peregrinos, se les llama respetable público, así le dicen en el box, la afición en los toros, auditorio del país en la televisión, y para los que diseñan la política, las grandes masas del pueblo mexicano, la base. Por cierto, a Cristo no lo confundieron, Cristo fue muerto por alguien que pensó que debía morir, porque se manejó la tesis del suicidio, no va. Iztapalapa es el centro del dolor durante unas horas. Cámaras, periodistas, edecanes, patrullas, policías, a la orden mi comandante, tlacoyos, barbas negras, melenas de estropajo, engrudo, cola y más desmadre. Lo bueno es que hay montañas de fe. Nos puede faltar todo, pero aquí lo que abunda es fe. Hay fe de a madres, fíjate. Las cruces caminan hacia el alma, pero se atoran al entrar. Cristo duele, el de Iztapalapa duele más. Llora el país, no solo Iztapalapa. Llora el país crucificado, en serio, sin rodeos y sin cámaras de televisión, arrastrando su cruz de siglos, de impotencia, de nudo en la garganta, triste y seca. Que es que fueron a ver morir a Cristo, multitudes de Cristos fueron los que fueron. Y estos Cristos que van a ver morir a Cristo van tambaleantes como niños recién perdidos en el supermercado monstruoso de la patria. El Cristo de Iztapalapa es un simple actor. Si es obediente, hará telenovelas. Jodidos los de abajo. El de arriba en la cruz fue aplaudido, se convirtió en estrella como las de la tele. Un político, pues. Dice el script: Cristo, cámara 2, lenta, sube música, corte
entra bloque de comerciales. Los cristos de abajo respiraban hondo un polvo con espinas. Era Viernes Santo, al sur de la ciudad. Una frénica tan cerca de Dios, tan lejos de toda la verdad, tan lejos también de algún pequeño arroyo de agua cristalina, de agua dulce, pura y limpia, para pasear llevados de la mano de papá y de mamá. Iztapalapa. ¿Qué te parece? Híjole, me deja pensando tanto, señor Saldaña. Bueno, pues eso, ¿cuándo hice esta cosa? Ya no me acuerdo, pero sigue siendo válida, ¿no? Oh, sí, claro. En 2000, por 2000, y lo debo haber publicado lo publiqué en el 2003, y el librito se hizo en el 2000, lo hicimos en Jalapa, y ahí para los amigos de Iztapalapa, cada año digo, no, ya no existe, ya debe ser antiguo, esto ya pasó. No ha pasado nada, sigue igual, ¿eh? ¿Cómo ves que todo continúa un poco? Bueno, es hace 10 años, pero en fin, sigue siendo igual. Entonces eso es lo que estaba yo viendo en la, ¿cómo se llama? En la filmación de Iztapalapa, y hay algo de soberbia para decirle al pueblo, para decirle al televidente, esto que te presentamos es la realidad, pero una consideración profunda, seria, grave, ahora que la Iglesia nos presenta la polifacética en la que estamos inmersos, no es que no, pero por ejemplo, ayer comentábamos en el programa de Jalapa, les voy a hacer el comentario, porque uno de mis invitados, Daniel Pérez Vivanco, es de espíritu muy religioso, y entonces lanzaba grandes elogios al Papa Francisco, porque Francisco parecería ser que quiere implantar una iglesia de pobreza. Entonces, pues ni que lo diga, porque es tanto como una confesión de partes. Si la iglesia quiere ser pobre, falló a su esencia de iglesia, porque nunca dijo Cristo, tenemos que procurar tener dinero, ir y conquistar a todas las naciones y traer todo el dinero que podáis para hacer el banco ambrosiano. ¿Dónde le dijo eso Cristo a los discípulos? ¿Dónde le dijo, sed amigo de todos los poderosos para que podáis tener acceso a su dinero, a sus riquezas y a sus imperios? Cristo no dijo eso, ni madres. Cristo tampoco dijo, debéis tener como finalidad en vuestro trabajo y en vuestra vida el conseguir el dinero. Nunca dijo eso Cristo. Le digo, pues el hecho de que Francisca quiere que le aplaudamos, que le matemos un pollito, que le hagamos un caldo, y su pinchurrientísima obligación. Juró obediencia a Dios y a los mandamientos de... No recuerdo, un buen día, filo de las 6 de la tarde, me imagino yo, cuando su patrón les dijo, si quieres ganar el reino de Dios y su justicia, ¿cómo dijo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Eso lo dijo. Si lo dijo, debemos intuir y entender que la iglesia representa esto, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, puesto que hacen la transubstanciación. Cuando dicen que aquí en este pan está el cuerpo mío, pero en realidad es el de Cristo, bueno, son Cristo. ¿De dónde puedes tú decir que esté pendiente el padre de la bolsa de valores, ni que fuera
un inversionista, ¿de dónde puede decir que esté en el índice Nikkei? O que esté consultando con Mari Carmen, quién sabe cómo se llama, una señora gorda que, bueno, perdón, una señora que dice... Sí, ya sé quién. El Carmen López, creo, una señora que está pendiente de cuánto bajó y subió la bolsa, y de que los intereses hoy subieron o bajaron, o de que el grupo Carso o no Carso. ¿Explico? Papa Francisco vuelve a la iglesia de la pobreza, es que la iglesia había dejado de ser pobre, lo cual es gravísimo. No nos lo habían dicho. Cayó en el pecado del mundanal ruido, el ruido del dinero. Entonces entendamos pues que la iglesia va a volver a ser pobre. Todo eso parecería ser que no se dice en la Semana Santa de Iztapalapa, porque lo que importa es el show, la filmación. Aquel Cristo trae caireles de una ridiculez verdaderamente de 10 de mayo, de la madre, de día de fiesta de las madres, y que la Virgen, y que Cleofas, y que el otro, y que tiene 10 años haciéndole esto, en fin, valores que no lo son. Para la pobre gente, bueno, es decir, para la gente, para el público, para el televidente, para el ciudadano, está obedeciendo a los nuevos valores que le ha impuesto la farandulización de la nación, de la vida nacional. Por un lado, vamos al fútbol y luego nos vamos a la Semana Santa. Y como ya no hay albercas porque no hay agua, la costa fregada. Pero a ver si organizan otra peregrinación el Departamento del Distrito Federal de si organicen otra para quitarnos los pantalones en el metro, que es muy divertido, y que luego la diputada diga: yo me he visto así porque tengo derecho a perforarme, como dijo una diputada muy bien plantada el otro día. Y esos son los valores de la sociedad en la que estamos, y nosotros tenemos que subrayarlo, primero por patología, luego porque creemos en ello, creemos que las cosas deben decirse y examinarse de la misma forma que ahora Enrique Peña Nieto dice, y esto no es hacerle la barba, no tiene ningún chiste que lo diga, ya nos habíamos dado cuenta. México está padeciendo de hambre, sí señor, está padeciendo de hambre. Lo que importa es ver cuánto se van a bajar del sueldo los diputados, los senadores, los ministros, los funcionarios públicos, los gastos que tira el pueblo. ¿Han pensado ustedes? ¿Saben, por ejemplo, cuánto cuesta un artista norteamericano que tiene como caché millones de pesos y que se lleva su lana para su país, en vez de que se quede aquí? Porque siquiera cuando le pagan a Vicente Fernández se queda la lana aquí o la va a repartir entre sus mujeres o sus hijos, lo que sea. Pero cuando se lo pagan a brokers, se va el dinero lejos de México. Entonces todo eso hay que examinarlo para ver el país en que vivimos y a ver si alguien lo dice, y ya que sí tenemos hambre. El hambre no solo es de alimentación. Bueno, es decir, qué triste que haya hambre de alimentos, pero también es triste que haya otra clase de hambres. Tenemos hambre de la verdad, también tenemos hambre de afecto y de cariño. Si queremos que nos quiera el funcionario, queremos que un funcionario se comporte fraterno con sus patrones. En eso no lo habíamos pensado. Somos los patrones de los funcionarios, y es al revés, nos tratan como sus pinches esclavos.
Lo triste de todo esto es que es todo una comercialización. Sin embargo, yo creo que el pueblo, con una cultura pues profundamente religiosa, como cuando te lo platican de chiquito, cuando tienes tus vivencias de adolescente y buscas esas realidades, se conmueve mucho con esas bienaventuranzas, con esa acusación, ¿no? De que es aceptar un Mesías con las ideas que presentaba Jesús equivalía a cambiar los esquemas religiosos y sociales, y eso no lo podían permitir, ¿no? Lo acusan de, bueno, en el juicio de los judíos en el Sinedrín, de blasfemia y de falso profeta, pero como ante Pilatos no lo pueden presentar como un juicio religioso, pues lo acusan de incitar a no pagar tributos y querer levantarse contra el César. Finalmente, aunque Pilatos considera que no es culpable, lo condena. Primero lo ridiculiza y luego lo condena para dar satisfacción a la gente, ¿no? Y esas cosas, las 30 monedas, todos los mensajes de amor, de humildad, todas estas cosas la gente lo trae y de alguna manera lo simboliza, ¿no? Cada quien a su manera, tradiciones. Hay gente que lo hace, pero lo terrible es la comercialización. Pues estamos en Semana Santa, señor Saldaña, ya son las 11. Muy bien, pues mucho gusto, mi querida. ¿Cuándo vamos a trabajar y cuándo no? Pues mire, yo tengo disponibilidad jueves y viernes. Me parece que el problema es tener televisión. Podríamos sacarlo por radio y pedirle a Pastor que ponga imagen. A lo mejor me puede usted contestar con su cámara por Skype y así lo sacamos. ¿Tú estás? No, pues vienes y te vas. ¿Vas a ir? Oye, pues si quieres nada más hacemos lo del radio, ¿no? Perfecto. No, nomás el jueves, porque el viernes sí, el viernes ya y regresamos el lunes. Ándele. Entonces, mañana hacemos radio y Pues señor Saldaña, nos estamos escuchando. Nomás que ponte de acuerdo para decir aquí cómo quedamos conectados con el radio, ¿ok? Ándale pues, mucho gusto saludarte, ¿eh? Me contesta nada más por Skype y con su cámara, ¿ok? Mucho gusto, muchas gracias, que la pasen ustedes muy bien, muy amables, gracias. La alternativa es una producción conjunta de los medios